fumata blanca, ya hay nuevo papa en la Iglesia Católica. El sucesor de Francisco se ha elegido en la cuarta votación de un cónclave que se preveía reñido, pero que finalmente no se ha prolongado tanto. La alegría ha estallado en la plaza de San Pedro, con miles de fieles en ese momento. Muy buenas tardes. Ha sido minutos después de las 6 cuando hemos visto ese humo blanco salir de la chimenea del Vaticano. Después de 2 fumatas negras, esta tarde los más de 130 cardenales han llegado a un consenso. El jefe supremo de la Iglesia es desde hoy León XIV. Diego Cano. Sí, tras 4 votaciones tenemos efectivamente nuevo Papa León XIV, el estadounidense Robert Prevost, de 69 años, que ha sido elegido con esa mayoría de 2/3 necesaria por parte del cónclave. Ha pronunciado ya sus primeras palabras en las que ha hablado de una iglesia abierta y ha querido recordar a su antecesor, al Papa Francisco. El mundo mira a Roma desde hace semanas. La fidelidad de los cardenales, el secretismo de las votaciones y una pequeña y rudimentaria chimenea que generan mucha curiosidad. Pero ¿son los ingredientes suficientes para atraer la atención de los más jóvenes? Enseguida se lo contamos. Nueva respuesta de la Unión Europea ante los aranceles de Estados Unidos. A pesar de que están temporalmente en pausa, Bruselas ha dicho que lo va a denunciar ante la Organización Mundial del Comercio. Las administraciones se siguen movilizando, continúa la tensión y desde nuestra comunidad, la Junta también hoy ha anunciado más diálogo. Lidia Bartolomé. Sí, el portavoz de la Junta ha anunciado una nueva ronda de contactos con los grupos políticos que tienen representación en las Cortes. Será de forma telefónica y se producirá entre mañana e inicios de la semana que viene. Carriedo ha explicado que quieren seguir dialogando, también escucharles y contarles los avances tras las reuniones de las últimas semanas con empresas y sectores. Y en el Congreso, después de días de incertidumbre con la votación, ha salido adelante el decreto de ayudas para paliar los efectos de los aranceles. Finalmente el PP ha votado en contra, pero Junts lo ha apoyado. Andrea de la Rea. Sí, Junts ha sido su tabla de salvación. Esos 7 votos unidos a la abstención de Podemos han permitido al Gobierno sacar adelante ese primer paquete de 7.720 millones de euros, contando, eso sí, con la oposición de Partido Popular y Vox. La justicia ha dado la razón a Ecologistas en Acción respecto a las obras del AVE a su paso por Palencia en el tramo norte. El contencioso administrativo ordena la paralización de estas obras y la reposición de los terrenos y zonas afectadas. Enseguida se lo contamos. Y en el Día Mundial contra el Cáncer de Ovarios les contaremos que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados y eso hace que la supervivencia se reduzca. En este laboratorio de Salamanca trabajan para que llegue al 100%. Ha vuelto la inestabilidad a Castilla y León. Durante toda la tarde se han mantenido activos los avisos amarillos por lluvias y tormentas y no se espera mucha mejoría para los próximos días. Habemus papam. En el segundo día de cónclave ha habido acuerdo y ya hay papa. La fumata blanca la hemos visto poco después de las 6 de la tarde y a eso de las 7:15 hemos conocido el nombre del nuevo pontífice, León XIV. La alegría en la plaza de San Pedro del Vaticano, lo veían, ha sido desbordante. Miles de personas estaban en ese momento y han sido muchos más los que se han acercado para verle por primera vez desde el balcón. Volvemos contigo a la Anunciatura. Diego Cano. Sí, ante una plaza de San Pedro abarrotada de fieles, el nuevo Papa León XIV ha pronunciado ya sus primeras palabras como pontífice. Tras solo 4 votaciones, una menos de las que fueron necesarias para elegir a su antecesor, ha sido elegido como nuevo jefe de la Iglesia Católica y hoy ha pronunciado esas primeras palabras, ese discurso Urbi et Orbi, en el que el estadounidense de 69 años ha hablado de fomentar y de tener una iglesia abierta, de paz, de tender puentes, y ha querido recordar también a su antecesor, al Papa Francisco.
Habemus papam. La espera ha terminado. La fumata blanca anunciaba que ya hay papa. Eran las 18:07 cuando la chimenea de la Capilla Sixtina lo daba a conocer al mundo. Para que no hubiese duda, también lo confirmaba el repique de campanas de la Basílica de San Pedro. En ese momento, los fieles allí congregados estallaban en gritos de júbilo e incluso en lágrimas de emoción. Ha sido un cónclave breve. A la cuarta votación, la tercera fumata. La primera ayer, hace casi 24 horas, la segunda este mediodía y la tercera la del consenso. En el último siglo, 3 papas fueron elegidos en cónclaves breves, el propio Francisco, Benedicto XVI y Pío XII. Hoy la expectación desde primera hora de la mañana hacía presagiar que esta jornada podría ser la definitiva. 18 días después del fallecimiento de Francisco, el mundo católico ya tiene a su nuevo papa, León XIV. Y esta que ven ha sido la imagen de Valladolid. Ahí la están escuchando en el momento de la fumata blanca. A las 6:10 de la tarde las campanas de la catedral han empezado a repicar. Muchos viandantes, de hecho, se han enterado de esta manera de que la Iglesia Católica ya tiene nuevo papa. Bueno, y con esta elección se pone fin a una espera de 18 días desde que falleció Francisco. Pero esto no acaba aquí. Después de elegir quién será el máximo representante de la Iglesia, los actos continúan. Volvemos contigo, Diego, cuéntanos. Sí, al nuevo Papa León XIV le aguarda ahora una agenda intensa. Mañana dirigirá su primera misa en la Capilla Sixtina, lo hará junto a los cardenales que le han elegido y posteriormente, aún sin fecha concretada, mantendrá también un encuentro con los periodistas que han estado cubriendo el cónclave y que han cubierto su elección como pontífice desde el Vaticano. También realizará el próximo domingo su primer rezo del Ángelus y además habrá una investidura especial con una misa celebrada con líderes políticos y religiosos de todo el mundo, pero el Vaticano todavía tiene que anunciar una fecha para esa cita especial. Gracias, Diego. Una de las características más definitorias del Papa Francisco fue su cercanía. Consiguió llevar la Iglesia hasta los más jóvenes, los mismos que veíamos en su funeral y en redes sociales. El pontífice incluso llegó a grabar este documental con 10 jóvenes para abordar con ellos cuestiones que le planteaban al pontífice. Desde el 2013 no se celebra el conclave. En estos 12 años las redes sociales se han convertido en el medio de información favorito de millones de jóvenes. Una elección que está generando mucha expectación entre creyentes y no creyentes nacidos ya en el siglo XXI. Curiosidades, rumores o ranking de papables para pasar el rato entre fumata y fumata, aunque también los hay que prefieren mantenerse ajenos a este tema. Eso sí, nadie se resiste a los memes de TikTok y X. Lo estoy siguiendo en directo. Tengo ahí la fumata, vamos, la chimenea puesta en directo mientras hago cosas. Por X, y empezaron a poner a los candidatos y yo vi muchos memes de que la gente decía a los amigos, ¡ay, tenéis que votar! No estoy muy metido en el tema, no me he enterado prácticamente ni de que había empezado el conclave. Twitter, en X, que sí que se están viendo pues como todas las propuestas, te lo intentan explicar. Viendo bastantes memes sobre todo, pero sí bastantes noticias. Es que no tengo ni idea, la verdad. Por el telediario, que pues van dando avances. La Unión Europea denunciará ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles masivos impuestos por Donald Trump. Así lo ha anunciado este jueves la Comisión Europea, que sigue confiando en el acuerdo, aunque paralelamente trabaja en esa segunda ronda de represalias para gravar productos estadounidenses por valor de 100.000 millones si finalmente la negociación con Estados Unidos fracasa. Porque Trump ha ido dando bandazos con los aranceles desde que los anunciara el pasado 3 de abril. Impuso un 20% a todo lo que se exporte desde la Unión Europea y después se rebajó al 10%, al menos hasta julio. Es esa tregua de 90 días que dio. Pero al margen anunció un 25% a todo lo relacionado con el sector de la automoción. Las empresas siguen estos vaivenes con preocupación, claro está, también las de nuestra comunidad. Y hoy la Junta ha avanzado más negociaciones para fortalecer las medidas. Lidia Bartolomé.
Sí, el portavoz de la Junta ha anunciado hoy tras el Consejo de Gobierno una nueva ronda de contactos con los diferentes partidos políticos que tienen representación en las Cortes. Se producirá de forma inminente entre mañana e inicios de la semana que viene y se producirá por teléfono. Carriedo ha explicado que quieren seguir manteniendo una línea de diálogo, también escucharles y contarles los avances que se han producido tras las reuniones de las últimas semanas con los sectores y empresas afectadas por los aranceles. También quieren transmitirles los nuevos mercados que está abriendo Castilla y León. Por ejemplo, la comunidad tendrá presencia en Qatar. Nosotros estamos pensando en el interés de empresas, de trabajadores, del conjunto de la comunidad y no estamos pensando en el pago de ningún precio político, de ninguna características a cambio de apoyos. Primero, porque no son necesarios, porque no hay un trámite parlamentario al que sumar apoyos y segundo, porque el interés de los ciudadanos está por encima de cualquier apoyo parlamentario y estamos trabajando sencillamente en la idea de seguir posicionando Castilla y León como una comunidad referente en materia de exportaciones a nivel de España. Convalidado el Real Decreto Ley. Y en el Congreso, luz verde hoy al decreto de ayudas para paliar los efectos de los aranceles. Más de 14.000 millones que irán destinados a los afectados por esos gravámenes. Ha salido adelante con el voto a favor de Junts, finalmente, y la negativa de PP y de Vox. Sí, ha salido adelante gracias a Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNG, BNG y Coalición Canaria. Podemos se ha abstenido y Partido Popular y Vox han votado en contra al considerar este plan insuficiente y un mero parche del Gobierno. Los 7 votos de Junts han vuelto a ser el salvavidas de Pedro Sánchez. Los de Puigdemont han negociado mejores recursos para Cataluña. En cambio, los populares han lamentado que el Gobierno no haya tenido en cuenta ninguna de sus peticiones. Recordemos que este paquete está dotado con 7.720 millones de euros de los 14.100 comprometidos por el Gobierno. El ministro de Economía abandonaba aliviado el Congreso. Que estoy muy contento, era una votación importante. Lamentar que no haya podido ser por unanimidad, pero bueno, seguir tendiendo la mano. El Gobierno ha conseguido salvar su decreto para paliar los efectos de los aranceles de Estados Unidos, con el respaldo de casi todo el bloque de investidura. Carlos Cuerpo ha negociado bilateralmente el sí de Junts casi hasta última hora. Junts per Catalunya també compleix els seus acords. Los 5 diputados de Podemos se han abstenido porque piden medidas más duras. Y sacando a los fondos de inversión yanquis de nuestras viviendas. El Partido Popular ha votado en contra porque el Gobierno no ha aceptado ninguna de las 12 medidas que le propuso. Negociar no es un contrato de adhesión donde usted pone sus medidas, no recoge ninguna de las nuestras y nos pide que las aceptemos y las aprobemos. Es un simple y llano ejercicio de propaganda, un parche que no corrige ni el problema de fondo. Vox ha justificado así su rechazo a las medidas de este decreto, que recoge los primeros 7.720 millones de los 14.000 que prometió el Gobierno. 5.000 millones de euros se destinan a una línea de avales ICO, 720 para ayudar a que las empresas diversifiquen o refuercen su presencia en Estados Unidos y 2.000 para cubrir el riesgo del tipo de interés de las compañías. Y Donald Trump ya ha alcanzado el primer acuerdo sobre los aranceles. Ha sido con Reino Unido y ambos países lo califican como muy bueno y que servirá para consolidar la relación comercial. El pacto reduce los aranceles en materia de automóviles y deja a cero las tarifas del acero y del aluminio. El resto de detalles se van a conocer en las próximas semanas. Y en medio de ese contexto de incertidumbre económica, la industria española de alimentación creció el año pasado. Son datos que ha presentado hoy la Federación de Alimentación y Bebidas. A la cabeza está Castilla y León. Sus exportaciones, principalmente de carne y de lácteos, han aumentado casi un 3%. 1 de cada 5 empleos en la España vaciada está asociado con el sector de la alimentación. Lo primero que hace es generar riqueza y trabajo en estas zonas y al mismo tiempo está consumiendo materias primas locales. En 2024 Castilla y León generó un volumen de exportaciones superior a los 2.900 millones de euros, con un crecimiento anual del 2,8%. Tenemos una estructura de los productores y de la industria
donde la empresa familiar es muy importante. Exportamos carne, lácteos, hortalizas y vino, pero también té y café elaborado. Los principales destinatarios siguen siendo nuestros socios europeos, pero destaca en cuarta posición Estados Unidos. Estamos estables, o sea, en enero y febrero las exportaciones a Estados Unidos han crecido un 0,5, por lo tanto, por ahora no hay ninguna situación en la que se hayan alterado los mecanismos. Y a nivel nacional, la mejora de la producción global en un contexto incierto ha permitido un giro hacia la estabilidad. Esto hace que nuestra industria siga siendo el primer sector industrial del país, con un peso sobre la economía total de un 2,5% del PIB, y sobre la industria manufacturera somos el 21% de toda la industria de este país. La mala noticia es que los efectos de la inflación todavía persisten en los hogares, y es que el volumen per cápita ha descendido un 7,7%. Más noticias. El Parlamento Europeo rebaja la protección del lobo. Se abre la puerta a que los Estados miembros sean ahora más flexibles a la hora de gestionar esa especie y a que España se pueda controlar la población del lobo también al sur del Duero. Se trata de una propuesta de la Comisión que ha contado con una amplia mayoría, aunque todavía no entra en vigor. Se necesita también la aprobación formal del Consejo Europeo. Desde Castilla y León piden al Gobierno central que mueva ficha. Convencer al Gobierno que cambie su actitud y que pase del enfrentamiento a la colaboración y, en segundo lugar, seguir en ese cambio de normativa para que también al sur del Duero podamos aplicar la misma normativa que ya la Unión Europea acepta para el norte del Duero. También en Castilla y León el Partido Popular estudia acudir al Constitucional a raíz de la decisión del letrado de las Cortes de permitir la tramitación parlamentaria de las enmiendas a la Ley de Publicidad Institucional. Podemos espera llegar a un acuerdo con el resto de los grupos que exigen que avance esta reforma. Mantenemos que muchas de esas enmiendas pueden contradecir y contravenir las leyes de ámbito nacional. El informe del letrado es absolutamente demoledor. Es la carta de ajuste al Partido Popular. Estamos en trabajar para que esta ley de publicidad institucional pueda salir adelante, consensuando aquellos aspectos que se puedan consensuar. La orden de la Junta por la que se adjudicaron 124 licencias de radio en 44 municipios de Castilla y León durante 2022 ha quedado anulada. Así lo ha hecho saber el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. De este modo, el TSJ estima que el recurso presentado por la cadena SER es correcto. En la sentencia, el tribunal reconoce que la Administración autonómica concedió las adjudicaciones a emisoras que no cumplían con los requisitos comerciales. Bueno, y a estas horas retomamos el que es sin duda el titular del día, el nombramiento del nuevo Papa, porque es una noticia de la que estaba pendiente todo el mundo. El magnetismo que nos ha tenido enganchados a esa imagen de la chimenea del Vaticano se ha vivido con intensidad por todo el planeta y especialmente entre los millones de fieles en la Iglesia. A estas horas podemos hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, con Luis Argüello. Don Luis, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, después de 2 días de cónclave, finalmente ya hay nombre para el nuevo Papa. No sé si le ha sorprendido la elección o si estaba dentro de lo que se podía prever en el seno de la Iglesia, porque desde luego sí estaba en las quinielas. Sí, la verdad es que no me ha sorprendido, partiendo de la premisa de que mi corazón estaba dispuesto a aceptar a cualquiera Papa que hubiera sido sucesor de Pedro y continuador del Papa Francisco. Pero ciertamente el que haya sido elegido el Agustino Prevost, a quien he tenido la suerte de poder conocer con motivo del sínodo y de otras relaciones eclesiales, pues me ha llenado de una especial alegría. Es una persona con la que también va a ser fácil entenderse en nuestra propia lengua materna. Conoce España, conoce Valladolid, estuvo en una ocasión siendo prior general en la inauguración del curso académico de los agustinos. Con ese motivo se entrevistó con el obispo de entonces, don Braulio, y también tuvo algún otro encuentro en la vida de Valladolid de aquellos años, ¿no? Y veo que también su formación es extraordinaria, tanto en el orden espiritual como intelectual, como en experiencia de vida. Un americano del norte que luego desarrolla su ministerio en la América Central y del Sur, que el ser prior general de los agustinos le permite visitar
pues prácticamente todas las zonas del mundo y que luego en estos últimos años ha vivido cerca del Papa Francisco en un dicasterio tan importante como es el de los obispos, el proponer al Papa el nombramiento de nuevos obispos, lo cual hace que sea una persona humanamente hablando bien preparada y por lo que yo he podido conocer directamente de él, también con una actitud espiritual y de testimonio de fe muy importante, que es lo que en definitiva del obispo de Roma nosotros podemos pedir, esperar para que nos anime a vivir ese mismo testimonio. Don Luis, otra de las preguntas que sobrevuelan es si seguirá la línea que ha marcado durante estos años el Papa Francisco. No sé usted qué considera, porque ya nos ha hablado un poco de su trayectoria, además de esa ascendencia española, pero le queríamos preguntar eso, si usted considera que será continuista con esa línea en la Iglesia. Bueno, yo creo que todos los papas tienen una referencia de continuidad, que es, como decía antes, ser fieles al Evangelio y al ministerio que Pedro tuvo. Luego, Robert Prevost ha sido colaborador directo del Papa Francisco y además en un dicasterio muy importante, en el de nombramiento de nuevos obispos, ¿no? Con lo cual yo creo que esa cercanía al Papa Francisco es indudable. Luego, por otra parte, él tiene su personalidad. Hemos visto que ha elegido un nombre, bueno, que nos ha podido llamar la atención, ¿no? En una saga larga de papas que se han llamado León, que ha salido también a dar la bendición, pues vestido de una manera distinta como salió el Papa Francisco. ¿Qué quiero decir con esto? Que acentuando lo que pueda haber de continuidad, seguro que él va a dar también su impronta, su acento personal, porque yo creo que esta es la riqueza que tiene esta institución que acompaña la vida de la Iglesia. Hemos tenido en los últimos decenios un obispo polaco, un obispo alemán, un obispo argentino, ahora un obispo norteamericano, e incluso dentro de la larga lista de obispos italianos, una personalidad como la de Pío XII y otra tan diferente como la de Juan XXIII o Pablo VI, pero todos ellos han ayudado a mantener la peregrinación de la vida de la Iglesia, cada cual con su acento, con su particularidad, que eso sin duda enriquece la vida de la Iglesia. Pues lo iremos viendo sin duda alguna también a lo largo de las próximas semanas y de los próximos años. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Un saludo. Muy bien, un saludo. Se suspende finalmente el juicio por la demanda de desahucio que pesa sobre las exmonjas de Belorado. Es la decisión del juzgado de Briviesca después de que ayer la defensa de las religiosas recusara a la jueza. Dicen que si es la misma que en los casos de la venta de oro y la denuncia contra el arzobispo, que la jueza no va a ser imparcial. La vista oral queda aplazada ahora hasta que lo determine la audiencia provincial. El ministro del Interior ha dicho hoy que ha conversado con la madre del niño Gabriel, el pequeño que fue asesinado por Ana Julia Quezada. Recuerden que la madre asegura que la condenada, que está en la cárcel de Ávila, la ha amenazado de muerte. Dice Marlaska que el caso está judicializado y ha mostrado su empatía y solidaridad con la familia. Absoluta empatía con ella y evidentemente también con su sufrimiento. Desde instituciones penitenciarias, desde el primer momento y respecto a estos hechos, se actuó, se trabajó y se puso evidentemente también todo en conocimiento de la autoridad judicial, con quien se está, como no puede ser de otro modo, colaborando y cooperando. En los juzgados de Salamanca se sigue investigando un delito de agresión sexual por parte de un funcionario de la prisión de Topas contra una interna. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024. En una de las agresiones, la víctima consiguió recoger una muestra de semen, cuyo análisis desveló después la coincidencia del ADN con el acusado. Y recuerden esto, durante días y durante noches, estos vecinos de Palencia tuvieron que sufrir las obras del AVE a la puerta de casa. Convocaron protestas, el ayuntamiento intentó paralizarlas por todos los medios, pero aún así Adif no se detuvo. Pues bien, ahora la justicia ha dado la razón a Ecologistas en Acción, que también pedía la paralización de las obras. Pero no solo eso, también se tendrá que derribar todo lo que se ha construido.
Así lo recoge el contencioso administrativo, aunque esta sentencia todavía no es firme. Según el fallo, estas obras se ejecutaron en base a un proyecto constructivo que no se comunicó a la administración urbanística competente. Dicen, contrario a derecho, por lo que debe procederse a su cese. Por su parte, el Ayuntamiento de Palencia valora de manera positiva este fallo, esta sentencia, y esperan que su demanda, la que interpusieron desde el consistorio, que iba en una línea muy similar, tenga una respuesta parecida. Presentando recurso a DIZ, creo que esto va siendo hora de que se quite. Es una auténtica locura y así se está demostrando. Lo principal por los vecinos y por todo, y por Palencia, es que no se rían. Desde un despacho de Madrid se estaban riendo de la ciudad de Palencia. Que devuelvan todo a su como estaba y ya está. Y no es solo para este barrio, sino para todo Palencia. Más noticias. El cáncer de ovario es uno de los más difíciles de detectar porque sus síntomas suelen confundirse con molestias comunes. En 2023 fallecieron en España más de 2.400 mujeres por culpa de esta enfermedad. Cuando se diagnostica, ellas suelen tener de media unos 70 años. Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, referente en la lucha contra esta enfermedad, en casos, por ejemplo, como el cáncer de ovarios. Uno de los tipos con menos supervivencia por su dificultad de diagnóstico precoz. En la mayoría de los casos se diagnostican estadios avanzados y la supervivencia a 5 años es inferior al 50%. Gracias a la Fundación CRIS, el Centro de Investigación del Cáncer está llevando a cabo nuevas terapias inteligentes. Lo que hacemos es desarrollar anticuerpos que específicamente reconocen a proteínas de la célula tumoral y a esos anticuerpos les acoplamos una carga citotóxica muy potente. Los ovarios son órganos menos accesibles y más difícil, por tanto, de detectar cambios morfológicos o anatómicos. Por eso es importante que las mujeres acudan a un especialista ante síntomas como estos. Un dolor continuo en el abdomen, cualquier masa que pueda detectar la mujer en la zona de los ovarios. Además, se está trabajando en otros laboratorios para contar en un futuro con un análisis de sangre que permita el diagnóstico precoz. En el tiempo ha vuelto la inestabilidad a Castilla y León. En el sur y el oeste de la comunidad, de hecho, durante todo el día han estado activados los avisos amarillos por lluvias y por tormentas. Los castellanos y leoneses siguen viviendo una primavera llena de inestabilidad en el aspecto meteorológico. A primera hora de la tarde, una fuerte granizada sorprendía a la capital salmantina, que sigue en alerta amarilla por granizo y probabilidad de chubascos tormentosos durante este jueves. En concreto, y en el caso de Ávila y Salamanca, el aviso se mantiene hasta las 10 de la noche. Por su parte, en la provincia de Ávila y en la misma franja horaria también habrá riesgo de que se produzcan estos fenómenos meteorológicos. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Retrocedan a la España de 1918. Todo empieza con un atraco. Lo que viene después es una historia trepidante de supervivencia, camaradería, asesinatos. Es Nada bueno germina, la nueva novela de César Pérez Gellida. Es un thriller donde el ritmo tiene que ser frenético, tienes que conseguir que el lector esté muy pegado a las páginas. El libro salió ayer a la venta y Gellida ya ha recibido las primeras impresiones a través de las redes sociales. Los autores sí sabemos, tenemos la sensación de que una novela no va a decepcionar si tú has sido honesto en ese proceso de escritura y eres fiel a tu estilo. Yo estoy convencido de que los lectores que ya me conocen les va a gustar la novela y los lectores que no me conocen les va a sorprender. Sorpresas que llegan en forma de despedidas. En el momento que tú tomas la decisión de deshacerte de alguno de estos personajes por necesidad o por vicio, hay un duelo, hay un proceso de pérdida. Y de nuevo, un Valladolid muy real presente en la ficción. Me da la sensación de que a los vallisoletanos les va a gustar mucho recorrer esas calles hace 100 años y compartir la acción con los que pudieron ser sus abuelos o bisabuelos. Mientras tanto, Gellida seguirá tratando al éxito y al fracaso con la misma indiferencia. Siempre que yo pueda seguir aporreando el teclado, para mí eso es lo único que podría definir como éxito.